Bien, vamos a dar los ejemplos explicativos para lo que es la tasa interna de retorno TIR. El ejemplo me dice lo siguiente: se toma una inversión, me están dando los datos del año y el flujo neto, me dan la T-market del 15% y me piden que calcule el TIR. Es importante recordar de que para yo poder calcular el TIR, yo voy a ir asumiendo valores de ese dato. Significa que vamos a hacer uso de lo que se conoce como la prueba y error. Vamos a ir probando hasta que llegamos a un valor cercano a cero, que es lo que me dice la teoría, ¿verdad? De BAN y un TIR alto. Entonces tenemos que ir probando estos valores. Entonces aquí vamos a escoger un valor cualquiera. Podemos escoger una TIR de 25%. Como les digo, tenemos que ir probando el valor que nosotros consideremos. Al hacer esto, yo sustituyo en la fórmula del BAN. Sustituyo el valor de 25%, hago mis cálculos y me da un BAN de menos 645.2. Es un BAN demasiado alto porque el valor tiene que ser cercano a cero. Por ende, podemos continuar con otro valor a ver si baja. Entonces, como ya agarramos 25%, siempre es recomendable agarrar un valor grande, un valor pequeño y un valor medio para ver cómo va fluctuando esos datos y a ver dónde estaría ubicado el valor más pequeño. Entonces vamos a agarrar ahora el valor de 18%. Hacemos lo mismo, sustituimos, hacemos los cálculos y nos da un valor de 216.11. Si ustedes pueden observar ahí, ya es un valor en relación con el anterior ejercicio un poco más cercano a cero, más sin embargo todavía le falta. Entonces podemos fluctuar entre esos dos datos. Ahora yo escojo, por ejemplo, un 20%. Sustituyo, hago los cálculos y me da una respuesta de menos 52.48. Podemos decir que es un valor bastante cercano. Así que ahora tendríamos que ir probando si ese valor puede ser 21 o 22 o 19 y algo. Entonces ahí también podemos tomar en cuenta los decimales. De hecho, este tipo de opción de prueba y error resulta en cierto momento un poco tediosa, porque es ir probando hasta que nos dé el valor exacto. Por tal razón, yo les propongo y les recomiendo una forma un poco más rápida, que es a través del programa de Excel. El programa de Excel también puede trabajar con este tipo de funciones financieras. Entonces, en Excel nos vamos a ir a la opción fórmula, inmediatamente nos vamos a la opción financiera y cuando nosotros desplegamos la opción financiera, nos va a salir ahí una serie de datos, de recursos y podemos observar que tenemos el recurso de TIR. Una vez que tenemos el recurso TIR, es importante, obviamente, antes de hacer todo eso, meter los datos en Excel, es decir, meter la tabla que acabamos de hacer primeramente. Lo único que yo recomiendo es que en el momento cero, que es el flujo neto, recuerden poner el valor en negativo. Si eso no lo hacen, les va a dar error el ejercicio. Entonces, una vez que yo ya entro a todo esto, se me va a desplegar esa ventana donde a mí lo que me queda es marcar todos los datos del flujo neto desde el año 0 hasta el año 5. Al hacer eso, yo le voy a dar a aceptar, ¿verdad? Eso se va a reflejar aquí cuando yo vaya marcando. Doy a aceptar y me va a quedar una TIR en 20%. Nosotros ya hicimos el cálculo para 20%. Sin embargo, ese cálculo resulta un poquito alto todavía. En Excel nosotros podemos, en este caso, está redondeado el valor. Nosotros podemos dar la opción de decimal para ver si me da lo más exacto posible. Entonces aquí en esta opción nosotros podemos desplegar ciertos decimales. Al hacer esto, inmediatamente observamos que la TIR me queda en 19.6. Si yo aprieto cada vez más ese botoncito, me puede dar más decimales y por ende me puede dar más exacto. Dejémoslo con un decimal para que sea lo más sencillo. Si yo hago este cálculo del BAN para un porcentaje de 19.6 y sustituyo y hago los cálculos, van a observar que la respuesta me da, vean, en 0.34, un valor muy cercano a cero, que es lo que se me dice, ¿verdad? Que tienen que hacer un valor cercano a cero. Sí, y luego vamos a ir a la condición. ¿Cuál es la condición? Me dice que si la TIR resulta ser mayor que la TEMAR, se acepta el proyecto, ¿ya?
Entonces vamos a ver, ya tenemos la TIR que equivale a 19.6% y nuestra TEMAR que me dio el ejercicio que equivale a 15%. Si se cumple esta desigualdad, 19.6 es mayor que 15, sí, por ende podemos decir que este proyecto es aceptable. El siguiente ejemplo que les quiero poner es que se consideran dos proyectos de inversión. Recuerden de que muchas veces existen varios proyectos y uno tiene que decidir cuál es el que más conviene. Aquí me están dando dos proyectos de inversión, en ambos la inversión es la misma, más sin embargo a uno de los dos puede resultar ser más conveniente que el otro. Me están dando una TEMAR del 12%. Entonces vamos a hacer lo mismo. Para no trabajar con la famosa prueba y error, nos podemos ir directamente a Excel. Entonces ya sabemos, esta tabla la podemos meter en Excel tal cual, ¿verdad? Nos ubicamos en la función fórmula, nos vamos a financiera, nos vamos a TIR. Al hacer eso nos va a salir desplegada esta ventana y una vez que tenemos esta ventana, sombreamos los datos de la opción A y le damos igual. Al dar eso, a mí me da una TIR de 18%. Ya aquí yo apliqué el decimal para ver si era un valor que se puede redondear o no. Lo mismo voy a hacer con la segunda opción. De la misma forma, me voy a la función fórmula, financiera, o me voy a TIR, me sale la ventana. Una vez que tengo eso, voy a sombrear la segunda opción y le doy igual. Y esto me va a quedar en una TIR de 20%. Una vez que ya tenemos esto, aquí tenemos las dos opciones. Ambas TIR 18% y 20%. ¿Ok? Ambas, si nos vamos a la condición, si la TIR es mayor que la TEMAR, podemos observar que ambas cumplen con ese requisito. 18% mayor que 12% y 20% mayor que 12%. En ambos casos los dos proyectos son aceptables, pero tenemos que escoger uno de ellos. Entonces recordemos que nos dice que entre mayor sea la TIR, el proyecto se deberá considerar. Así que si nosotros comparamos ambas TIR de 18 y 20%, obviamente la que nos convendría es la mayor, que en este caso sería la de 20%. Significa que el proyecto B es el que más nos conviene.